No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme a tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día para todos, sean bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Nuevamente hoy nos encontramos aquí en el estudio de la serie de devocionales llamada Dani Cristo, de Romanos capítulo 5, versículo 12 al versículo 21. Y hoy nos encontramos en el último versículo, el versículo 21. Ante todo les deseo a todos un feliz año nuevo, que este año sea, entre tantas cosas, bendecido, pero más que todo, de buen crecimiento espiritual en el Señor. Anuncio que esta serie de devocionales, de este versículo, del versículo 21, van a ser más o menos unos 4 devocionales, por lo que veo, va a ser un poco extenso, pero bueno, lo importante es profundizar en las verdades de la palabra de Dios, así que continuamos. Así que leemos Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado o pecar es transgredir, desobedecer la ley divina de Dios, es decir, ir en contra de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado reinó, es decir, gobernó, ejerció dominio, para muerte. Ese es el fin del pecado, la muerte. El transgredir la ley divina de Dios se convierte en pecado y éste ejerce su dominio llevando a la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Una de las preguntas que puede surgir también, y que ya lo hemos visto en este devocional, pero me gustaría nuevamente volverlo a recordar, y es, ¿por qué nos inclinamos al mal y pecamos? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al Adán, el primer ser humano creado por Dios, pecar, el pecado entró en el mundo, ¿cierto? Y todos aquellos que nacen después de Adán nacen con una naturaleza afectada por el pecado, es decir, una naturaleza pecaminosa. Romanos 7:18 dice lo siguiente, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El versículo anterior, el 17, dice lo siguiente, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cualquier tipo de pecado son las acciones específicas que vienen como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces también recordamos que entonces el pecar es transgredir la ley divina de Dios y como consecuencia, es decir, la paga de este hecho es la muerte. ¿Y cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios? Todos. Quien diga lo contrario ya ha pecado. Solo uno fue libre de pecado. ¿Ese quién es? Jesucristo. A diferencia del inconverso, nosotros, quienes hemos creído en Cristo como Salvador y Señor, en nosotros habita el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el pecado ya no nos domina. ¿El pecado tiene influencia en el creyente? Claro que sí. Pero quien ahora gobierna o debería gobernar su vida es el Espíritu Santo. Al contrario, en el inconverso, quien no tiene a Cristo como Salvador y Señor, pues por ende no tiene al Espíritu Santo, el pecado es quien gobierna su vida. Dice, el pecado reinó para muerte, el versículo. En la primera carta de los Corintios capítulo 15, está hablando acerca de la resurrección de los muertos, teniendo como base que Cristo fue el primero en resucitar, y por medio de él los demás serán resucitados. Al Cristo resucitar, dice el versículo 54 al 57 lo siguiente. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley.
mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 55 y 56 dicen lo siguiente: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La muerte es como una serpiente. ¿Qué hace que una serpiente sea mortal? Su veneno, ¿cierto? ¿Qué hace que la muerte sea también mortal? El pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, dice el versículo. Si no fuera por el pecado, la muerte no sería un enemigo para nosotros. Nada más sería una serpiente sin colmillos ni veneno. Es nuestro pecado que nos pone en peligro mortal. Ahora, sigue diciendo, y el poder del pecado, la ley. El pecado tiene el poder de condenar por la ley. Romanos 7:8 dice, sin la ley el pecado está muerto, finalizando el versículo. Quien infringe la ley de Dios, peca. Y quien peca, Romanos 6:23, lo recordamos y no recuerda el versículo, dice que tiene como consecuencia la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahora, entendiendo lo anterior, ¿de qué tipo de muerte nos estará hablando? Es una muy buena pregunta, ¿cierto? La Biblia menciona dos tipos de muertes que produce el mismo pecado. La una es la muerte física, la cual es la cesación de nuestro cuerpo físico, el que tenemos. Es la cesación del cuerpo físico. Es el final de las funciones corporales donde se produce la separación del alma del cuerpo. La otra es la muerte espiritual, la cual es la separación espiritual del ser humano con Dios. Esta no inicia después de la muerte física, Cuando Adán y Eva pecaron, allí en el huerto del Edén, lo relata Génesis, no murieron primero físicamente, murieron primero espiritualmente. Eso quiere decir que todo ser humano que nace separado espiritualmente de Dios por causa del pecado. La muerte física en este mundo no tendrá solución. A diferencia de ella, la muerte espiritual en vida tiene solución por medio de Cristo. Porque todos nacemos muertos espiritualmente, siendo enemigos de Dios, siendo hijos de ira, por causa de nuestro pecado. Pero Dios, por medio de Cristo, nos desea dar perdón de pecados, nos desea dar reconciliación, nos desea hacer pasar de ser hijos de ira a ser hijos amados, de ser enemigos a ser amigos. Pero para esto tienes que creer en Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Esperamos que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo para así bendecir a otro. Síguenos en las redes sociales para así estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro, si así Dios lo permite. Bendiciones.